La música es una creación intelectual que se protege por esta misma rama de la propiedad intelectual, pero en este video les voy a enseñar por qué rama, por qué se protege y cómo proteger cualquier tipo de obra musical en sus diferentes variedades. Ya les voy a contar. Toda obra musical tiene una forma de protegerse. En el mundo entero se protege de la misma manera y es el derecho de autor. El derecho de autor es una rama que se deriva de algo más grande que se llama propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene dos ramas principales, una de esas es el derecho de autor. El derecho de autor se encarga de proteger las obras literarias y las obras artísticas. Obras literarias, escritos de cualquier naturaleza, y obras artísticas, cine, televisión, arquitectura, fotografía, pintura, y entre esas, dentro de las obras artísticas, está la música. De ahí viene la protección, o sea que el caminito para proteger cualquier obra musical es el derecho de autor, y eso tiene muchas ventajas. La primera ventaja que tiene cualquier músico que quiera proteger su obra es que la protección empieza desde el mismo instante en que crean la obra musical. Pilas con esto. Las legislaciones a nivel mundial han aceptado que desde el mismo instante en que yo creo una obra musical ya está protegida por el derecho de autor, no requiero hacer ningún trámite, ningún registro, no requiero publicarla o llevarlo a alguna entidad pública, nada. Simplemente estoy creando, estoy en mi habitación, estoy escribiendo una canción o estoy componiendo, ya sea que la tenga en un cuaderno, o sea que ya la subí a un programa de computador para eso, o sea que la grabé, no importa cómo la tengan. Desde el mismo instante en que la crean, ya está protegido por el derecho de autor, pueden demandar a quien quieran, pueden comercializar como quieran, porque ese es uno de los principios más grandes del derecho de autor, proteger las obras musicales desde su creación. Ahora bien, ¿para qué sirve el registro de una obra musical? El registro de una obra musical sirve para tener un medio probatorio que me diga, mire, el Estado colombiano certifica que Pepito Pérez es el autor de esta canción y saca un certificado. Este certificado me da seguridad legal, me ayuda para presentarlo en propuestas, me ayuda para presentarlo en licitaciones, en contratos, me da seguridad legal. Es bueno sacarlo, pero si yo no hago ese registro que se hace ante la Oficina de Derecho de Autor de cada país, pues igual tengo todos los derechos, pero el consejo es mejor hacerlo. ¿Cómo se registra una obra musical? Hay tres formas de registrar una obra musical, por lo menos en Colombia. Estoy seguro que la mayoría de sus países tendrán un sistema muy similar, porque aquí en Derecho de Autor todos nos copiamos de todos y trabajamos de la misma manera, pero conozco el sistema colombiano y sé que funciona para registrar de tres maneras diferentes una obra musical. Primera, registrar solamente la letra de la canción. Si yo quiero registrar solo la letra de la canción, no la puedo registrar como una obra musical. La ley aquí en Colombia dice que debo registrarla como una obra literaria porque solo es la letra, solo es el escrito, por ende solamente es una obra literaria y esa es la forma de registrarlo. La segunda forma es registrar la obra musical como tal, y cuando yo quiero registrar la obra musical como tal, la ley me exige que yo presente partitura o partitura y letra, partitura sola o partitura y letra. Entonces, si yo quiero registrarla como obra musical, siempre debo tener partitura mínimo, y si tengo la letra, pues de una vez se la conecto ahí. Si solo tengo la letra, sería como obra literaria, y si solo tengo la partitura, sería como obra musical. Entonces, todo depende de lo que yo vaya teniendo. Ahora, ustedes no tienen la partitura porque no lo saben o no quisieron hacerlo. Existe una tercera forma, y es registrar directamente la grabación de la canción. Entonces, si ustedes ya lo que quieren proteger no, porque la protección ya está, lo que quieren registrar es la grabación, existe un formulario en Colombia que se llama registro de fonogramas. Un fonogramas es un dispositivo en el cual se le pueden incorporar sonidos, como un CD, como un cassette, etcétera, como un MP4. Entonces, si ustedes lo que tienen es la grabación como tal, pueden registrarla a través del formulario de fonogramas. Entonces, letra, formulario de obra literaria; partitura o partitura y letra, formulario de obra musical; y grabación de la canción como tal, formulario de fonogramas. Ya sé entonces que soy un autor de una obra musical, ya sé que la protección empieza desde la creación. ¿Qué más debo conocer? Bueno, si los derechos empiezan desde la creación, a mí la ley me otorga una serie de derechos que lo mínimo es conocerlos para saber yo cómo gestionarlos. Están los derechos morales y están los derechos patrimoniales. Los derechos morales son de reconocimiento, son unos derechos de la moral propia del autor, no son de explotación económica. Entonces, por ejemplo,
el derecho más importante de los morales es el derecho de paternidad. El derecho de paternidad no es otra cosa que el derecho que tiene el autor, el músico, de siempre ser reconocido como tal, como el autor de su obra. Es decir, que cada vez que utilicen un fragmento o toda su canción, siempre lo deben citar. Es un derecho mínimo, nadie se los va a quitar, ni siquiera por contrato se los pueden quitar, porque es un derecho intransferible, es un derecho irrenunciable. No importa que ustedes vendan los derechos sobre sus obras a alguna disquera, lo pueden hacer. Aún así vendiendo los derechos, estos derechos son intransferibles, por lo cual siempre deben seguir reconociéndolos como los autores. Y si hay un artista X que lanzó una canción de ustedes y se volvió muy famosa, pues en la carátula o en la información de la canción que esté en redes sociales, que esté en las plataformas de música, donde sea, siempre debe decir autor de esta canción, Pepito Pérez, porque es un derecho que ustedes no pierden. Pero hay otra serie de derechos que se llaman patrimoniales. Los patrimoniales son los derechos que si uno transfiere, que si uno vende, son los que en los contratos tienen más problema porque son los que hay que tener mucho cuidado porque son las formas de explotación de una obra musical. Y uno debe tenerlas claro como músico, porque los negocios pueden ser muchos. Me pueden contratar para crear música para un audiovisual, me pueden contratar para crear música para otro artista, me pueden contratar música, canciones mías para una producción, un álbum que se va a crear, para conciertos, lo que sea. Es decir, hay muchos usos de obras musicales y todos esos usos ameritan un contrato diferente y unos derechos diferentes. Entonces yo tengo que aprender a gestionarlo. Oiga, ¿cuándo aplica el derecho de transformación? ¿Será que yo quiero que transformen mi obra en este contrato? No, yo quiero que utilicen mi obra tal cual. Ah, bueno, entonces no aplica el de transformación, pero sí aplica el de comunicación pública, que es el derecho que tienen los músicos que su obra suene. Y si genera o suena, pues eso genera unas regalías. ¿Quién me paga las regalías? Estoy vinculado a las sociedades de mi país que me otorgan esas regalías, que cobran por mí, que en Colombia son Saico y Asimpro principalmente, por unos derechos en especial. Todas esas cosas son las que yo debo aprender y esas cosas las veremos poco a poco en los diferentes videos que vayamos subiendo cuando hablemos más a profundidad de la industria musical. Lo importante por lo pronto es que vayámonos empapando que el derecho de autor es lo que protege las obras musicales y que es una obligación de ustedes, los músicos, aprender derecho de autor. Ustedes quieren ser profesionales de verdad, no solo es un tema de talento y de saber manejar su instrumento o su voz de una manera impresionante, no. Hay que también empaparse de los temas legales de cómo explotar las obras musicales, porque he visto muchos músicos, pero muchos, que hacen una canción maravillosa o varias, viene alguien interesado, les ofrece algún dinero, les pone a firmar un contrato. Ustedes de la felicidad de haber vendido sus obras no saben leer bien ese contrato y lo que firmaron fue una cesión, una venta total de sus derechos, donde perdieron durante toda su vida ya esas regalías y la explotación de esa obra, y eso no era lo que querían firmar. Hay mucho tramposo, por ende conocer derecho de autor es importante para la labor de cualquier músico, es parte de su profesionalismo. Es que lo mínimo que debe aprender cualquier músico es a gestionar sus derechos, es decir, cuando me contratan a mí para que una canción mía o un fragmento de una canción mía sea utilizada en un audiovisual, bueno, yo debo saber negociar qué derechos de autor debo incluir ahí, cuáles son intransferibles y cuáles me deben respetar sí o sí. ¿Por cuánto tiempo voy a dejar que utilicen esa canción? ¿En qué plataformas? ¿En qué países? ¿Le van a hacer transformaciones a esa canción o me la van a dejar tal cual? Hay muchos aspectos relacionados a la parte legal del uso de la música. No, que es que vamos a hacer un concierto. ¿Qué derechos debo pedir yo para poder tocar ese concierto? ¿Qué pasa si en el concierto yo tengo mi banda y voy a cantar mis obras originales, pero quiero incluir un par de canciones reconocidas como un tipo tributo a esa banda que me gusta muchísimo? ¿Puedo cantarlas? ¿A quién le pido permiso? ¿Cuáles son las autorizaciones? ¿Qué derechos hay? ¿Qué pasa si las canto y no pido permiso? Son muchas preguntas en relación al uso de obras musicales desde el punto de vista del derecho de autor que podemos ir resolviendo poco a poco, pero que el músico sí o sí debe aprender a manejar y aprender a gestionar, o por lo menos tener a alguien que lo apoye al respecto. Que si eres músico y quieres conocer más sobre derecho de autor, temas muy puntuales, escríbeme y dime, hagamos un video sobre
el contrato de edición musical o sobre cuáles son las sociedades que representan a los músicos y cómo puedo cobrar o cuál será el mejor contrato o el derecho que quieran para ir nutriendo este canal sobre aspectos del derecho de autor para todas las creaciones, en este caso para música. Pero eso sí, suscríbanse y díganle a sus amigos que estamos enseñando derecho de autor para todos.